Hola, buenos días. Bienvenidos a este segundo webinar organizado por IEDS Connect, que en esta ocasión se centra en la actuación de las Fuerzas Armadas en esta crisis del COVID-19 que estamos atravesando y tiene como protagonista al jefe del Centro de Operaciones de esta misión especial, el capitán de navío Alberto Cartelle. Antes de comenzar, agradecer a IEDS Connect la oportunidad que nos brinda al mando de operaciones y en nombre de su teniente general, de su comandante, el teniente general don Fernando López del Pozo, esta oportunidad para dar a conocer los detalles de la operación Balmis. Las operaciones las podemos dividir principalmente en dos grandes grupos. Un primer grupo denominadas permanentes, es decir, aquellas que, como el propio nombre indica, permanentemente están activadas, son normalmente de carácter nacional. Un segundo bloque de operaciones que denominamos de reacción, que son aquellas que se desencadenan en respuesta a una crisis, bien ya prevista en uno de nuestros planes de contingencia o bien sobrevenida. Dentro de estas podemos destacar ahí lo que serían las operaciones de defensa del territorio, sin duda serían las operaciones más demandantes, o aquellas participaciones que tenemos en operaciones multinacionales o internacionales, las que participamos debido a nuestros compromisos que tenemos con las organizaciones de seguridad y defensa de las que formamos partes. Nuestra categoría de planeamiento operativo distingue dos grandes grupos, lo que sería un planeamiento preventivo y un planeamiento de respuesta de crisis, para hacer frente a una crisis sobrevenida. Este es el caso de Balmis. Cierto es, hay que destacar que en Balmis no disponíamos de un plan de contingencia específico contra esta amenaza, pero sin duda disponemos de múltiples planes de contingencia para actuar ante una crisis del ébola, para actuar ante una crisis inmigratoria. Con estas mimbres, más la experiencia que nos otorga los más de 30 años que llevamos actuando en operaciones en el exterior, conseguimos desarrollar un plan en una forma muy rápida, en 48 horas, para ejecutar la operación. El Gobierno decide declarar el estado de alarma con objeto de centralizar o canalizar la acción del Estado a través de 4 ministerios: Interior, Transportes, Sanidad y Defensa. En ese mismo momento, en el mando de operaciones, se arranca un grupo de planeamiento operativo con objeto de efectuar un planeamiento. Se establece ese grupo de planeamiento que empieza a trabajar un sábado, trabaja mañana, tarde y noche. A la mañana siguiente, el domingo, se reciben las directrices de la ministra, se reciben las directrices del nivel político. Esa misma tarde-noche, la conferencia de decisión para presentar el plan, y al día siguiente se arranca con la operación, con la firma del plan, numerado correlativamente con el número 103 de la operación Balmis. En pantalla ven la estructura de mando y control, y en él se puede ver cómo hay una cadena de mando centralizada desde el nivel político en MINISDEF, en la ministra de Defensa, a nivel estratégico el jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como en el nivel operacional el comandante del mando de operaciones, con 5 mandos subordinados, con fuerzas de tierra, mar, aire, de la UME y de la Inspección General de la Defensa, que son finalmente los ejecutores que sobre el terreno van a realizar las labores de apoyo. Destacar que Su Majestad el Rey cedió el empleo de su Guardia Real. Los esfuerzos se centraron básicamente en 4 grandes bloques: seguridad, apoyo logístico, desinfección y apoyo sanitario, así como castrametación. Las lecciones aprendidas. Creemos que la respuesta de las Fuerzas Armadas ha sido rápida, ágil y eficaz, gracias principalmente a disponer un mando centralizado, perfectamente claro en cada uno de los niveles: político, estratégico y operacional. Sin duda, el empleo de medios abiertos, medios sin clasificar, para comunicarnos con las autoridades civiles. El método sencillo establecido para las solicitudes de apoyo, que nos permitía en su petición adelantarnos, coordinar en detalle, analizar la petición, comprobar que disponíamos de esa capacidad, y así, una vez que ya venía autorizada por el ministerio correspondiente, estábamos listos para actuar. Sin duda, también hemos hablado del tema, la adquisición y distribución centralizada en uno de los mandos específicos en este caso del Ejército de Tierra, para lo que es la distribución y adquisición de material.
Indicar también la base de datos y registros es fundamental en este tipo de operaciones donde son miles las intervenciones, son miles los datos que se manejan. Y por último, la monitorización del ciberespacio efectuado por el Mando de Ciberdefensa con objeto de detectar campañas y actividades maliciosas relacionadas con la pandemia o bien en contra de las redes o los sistemas militares. Sin duda, esta situación ha traído complicaciones que son las que podemos ver básicamente en tres aspectos. Un primer aspecto en la generación de los contingentes, ¿no? Bueno, esto ha traído necesario establecer una serie de procedimientos con unas medidas mitigadoras y, por ejemplo, con objeto de no exportar los casos de COVID hacia el exterior, se ha establecido un procedimiento riguroso que consiste en test, cuarentena, test, PCR, cuarentena, PCR a todo el personal a desplegar. Un segundo aspecto son las limitaciones que imponen los países y las organizaciones internacionales que lideran estas misiones. Y, sin duda, lo que más puede haber afectado es la reducción de las actividades de las Fuerzas Armadas locales de cada una de las zonas de operaciones donde estamos desplegados, en los cuales nos ha obligado a cancelar las que pueden estar recuadradas en negro, a cancelar las actividades como las actividades de seguridad cooperativa. Hemos reducido contingentes en África, en Mali, en República Centroafricana, en Somalia. Hemos reducido algo el contingente en Irak y en Afganistán. Hay otras operaciones que son las que he marcado en verde, las cuales no se han visto prácticamente afectadas por esta pandemia y continúan haciendo su labor y continúan desarrollando sus cometidos sin ninguna novedad. Pregunta Lorenzo Abad, y es una pregunta particularmente interesante, a mi entender. ¿Cómo se ha gestionado la obtención de los recursos necesarios durante la operación? O sea, ¿quién inicia el proceso? ¿Con qué documentos? ¿Cómo se han movilizado los fondos necesarios y de dónde se han extraído? Inicialmente, las Fuerzas Armadas disponen de unas capacidades. Esas capacidades que fueron puestas a disposición de la ciudadanía para con esas capacidades poder apoyar en aquellos apoyos necesarios. Por otra parte, es cierto que nosotros hemos tenido que adquirir material. Ese material, como diré después, y ha sido una de las lecciones aprendidas, se centralizó en uno de los mandos logísticos de nuestros ejércitos y de la Armada, en este caso específico sería en el mando logístico del Ejército de Tierra, que fue el que efectuó lo que fue toda la coordinación para tanto la adquisición como la distribución de ese material. Pregunta también Fernando Fernández, bueno, si está previsto que la operación Balmis finalice en algún momento determinado y cuándo sería ese momento, o por el contrario, digamos que va a tener un perfil durmiente a la espera de que se puedan activar de nuevo estos planes de contingencia según la evolución de la extensión de la enfermedad. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la operación Balmis como tal operación tiene que tener un final. Y inicialmente, a día de hoy, el final será con la finalización del estado de alarma. Pero si bien eso no quita que el resto de los apoyos necesarios que las Fuerzas Armadas, te digo, a través de nuestras operaciones permanentes, como dije al principio, una de nuestras funciones dentro de las operaciones permanentes es colaborar con las autoridades civiles, con la administración del Estado en aquello en lo que podamos operar. Eso seguiremos manteniendo siempre nuestra colaboración y nuestro apoyo. Pero inicialmente la operación Balmis como tal, con el organigrama y la estructura de Balmis, pues debe de finalizar cuando lo decida el gobierno, que es el que dirige la política de defensa de España, pero principalmente lo podemos ligar al fin del estado de alarma.